Recuerde que puedo despedirlo inmediatamente. Ah, pero no le voy a dar ese gusto, licenciado. No, desde este momento reciba usted mi renuncia irrevocable. ¿Me oyó? Irrevocable. En la penumbra de un camerino vacío, una figura menuda con bigote delgado parecía transformarse en un gigante de la risa. Ese hombre era Mario Moreno, el inmortal Cantinflas, quien no solo conquistó a México, sino al mundo entero con un humor único, nacido de la picardía callejera y de la injusticia social. No fue un cómico cualquiera, fue un espejo incómodo de los poderosos y al mismo tiempo un consuelo para los humildes. Pero detrás de la sonrisa eterna se escondía un hombre complejo, lleno de contradicciones, de silencios y de secretos que pocas veces se atrevería a confesar. En este relato conocerás 25 escenas de su vida y de su carrera, escenas que van desde sus primeras presentaciones en las carpas hasta la gloria en Hollywood, pero también los laberintos de la soledad, la política y las heridas íntimas que nunca cicatrizaron. Cantinflas fue, para millones, la voz del pueblo. Sin embargo, en su camino hubo más de una sombra, amistades rotas, traiciones dolorosas, rumores de pasiones prohibidas y un misterio que hasta hoy flota sobre sus últimos años. Su destino, tan brillante como doloroso, nos obliga a mirar más allá del disfraz del peladito y preguntarnos ¿quién era realmente Mario Moreno cuando las luces se apagaban? Si te apasiona el cine de la época de oro, suscríbete a nuestro canal Expediente Ídolo, donde revelamos las historias ocultas de las leyendas. Prepárate para recorrer cada escena de un destino tan brillante como doloroso. Nació en un barrio humilde de la Ciudad de México, en una casa pequeña donde la risa era el único lujo posible. Mario Moreno creció rodeado de hermanos, juegos improvisados en la calle y un padre estricto que soñaba con darle disciplina militar. Desde niño, la vida le enseñó que el hambre no se calma solo con pan, sino también con ingenio. Fue en esas calles polvorientas donde aprendió a observar, a imitar y a burlarse de la solemnidad de los adultos. No había escenario, pero sí un público, los vecinos, los amigos de la cuadra, los transeúntes que paraban a reírse de aquel muchacho flaco con una gracia natural para enredar palabras. Allí nació el germen del cantinfleo, mucho antes de que alguien pudiera imaginar que se convertiría en parte de la lengua y la cultura mexicanas. La niñez de Mario no fue un paraíso. El dinero escaseaba y muchas veces la mesa estaba vacía. Su madre, sin embargo, le regalaba un refugio de ternura que compensaba la dureza de la vida. Muy pronto se dio cuenta de que el camino trazado para él, la disciplina, el trabajo fijo, la estabilidad, no era el suyo. Probó suerte como boxeador, como torero, incluso como soldado, pero en ninguno de esos oficios encontró su verdad. Había en él un fuego distinto, un instinto que lo empujaba hacia los aplausos y hacia la risa. Cada intento fallido se convirtió en una anécdota que más tarde transformaría en material cómico, como si el destino le estuviera regalando los guiones de su futuro. Dicen que los grandes artistas nacen del dolor. En el caso de Mario Moreno, también nació de la necesidad. El joven aprendió a convertir las penurias en carcajadas, a disfrazar la pobreza con un pantalón caído y un sombrero viejo, a improvisar un personaje que pronto sería su segunda piel. El peladito, ese mexicano de barrio, que con picardía y astucia era capaz de poner en jaque a cualquiera. Aquellos primeros años forjaron no solo su carácter, sino también una forma de mirar al mundo, desde abajo, desde la calle, desde la trinchera de los que nunca tuvieron nada. Y quizás por eso, cuando finalmente subió a un escenario, el público lo reconoció como uno de los suyos. El niño pobre de Santa María la Redonda estaba listo para convertirse en Cantinflas. El salto del barrio a los escenarios no fue inmediato ni sencillo.
Mario Moreno se encontró con un mundo hostil, donde la competencia era feroz y los dueños de las carpas decidían quién podía subir y quién no. Al principio, su torpeza lo condenaba. Olvidaba diálogos, se enredaba en las frases, improvisaba sin rumbo. Sin embargo, fue precisamente ese caos lo que despertó las primeras risas. Lo que para otros era un error, para él se convirtió en estilo. En una pequeña carpa de barrio, con apenas unas cuantas tablas y focos colgando, apareció por primera vez el personaje que cambiaría la historia. Un peladito con pantalón holgado, corbata torcida y voz atropellada, que parecía no decir nada, pero que en realidad lo decía todo. El público reconoció en él la caricatura de su propia vida, el pobre que se burla de la autoridad, el humilde que encuentra en la confusión verbal un arma contra la injusticia. Mario no tenía estudios de actuación, pero sí una escuela más dura, la calle. Allí aprendió a leer los gestos, a medir el silencio, a responder al grito del público con la réplica exacta. Poco a poco, sus improvisaciones dejaron de ser accidentes y se convirtieron en la esencia de su arte. La palabra cantinfleur comenzaba a nacer, aunque todavía nadie lo sabía. El camino no estuvo libre de humillaciones. Muchos empresarios lo rechazaron por considerarlo vulgar, poco refinado, incapaz de triunfar en un teatro serio. Le dijeron que su humor era para gente simple, que nunca pasaría de las carpas. Pero Mario Moreno no se rindió. A cada puerta cerrada, respondía con un nuevo intento, con una nueva oportunidad de provocar carcajadas, y esas carcajadas, aunque fueran de pocos, le daban la certeza de que estaba en el camino correcto. Fue entonces cuando su persistencia lo llevó a integrarse a compañías itinerantes, recorriendo pueblos y ciudades. Allí entendió que su personaje trascendía fronteras. El peladito era universal, un reflejo de la picardía humana en cualquier rincón. El joven actor que alguna vez fue torero y boxeador frustrado estaba descubriendo su verdadera vocación: hacer reír y al mismo tiempo hacer pensar. Cada fracaso se transformaba en una victoria silenciosa, cada rechazo en un nuevo impulso. El escenario dejaba de ser un espacio extraño para convertirse en su hogar. El hombre común, con sus tropiezos y contradicciones, había encontrado la manera de hacerse eterno en la memoria colectiva. Mario Moreno ya no era solo un joven de barrio. Estaba en camino de convertirse en Cantinflas, el ídolo de un país entero. El día en que Mario Moreno apareció en la gran pantalla, México descubrió que la risa podía ser un arma tan poderosa como el drama. Sus primeras películas fueron un experimento arriesgado, pero pronto se convirtieron en un fenómeno. El peladito saltó de las carpas al cine y, en cuestión de pocos años, Cantinflas era ya el rostro más querido del país. La gente no solo reía con él, lo sentía propio, como un hermano que se burlaba de las desgracias para aliviar el dolor. En los años 40 y 50, la época de oro del cine mexicano encontró en Cantinflas a su comediante más original. Mientras otros actores encarnaban héroes elegantes o damas sofisticadas, él representaba al hombre común, al que con sus enredos verbales ponía en evidencia a políticos, jueces, médicos y cualquier figura de autoridad. Su humor no era inocente, era una crítica disfrazada de carcajada. Las salas de cine se llenaban, los aplausos no cesaban y su fama cruzó fronteras. Hollywood lo miraba con curiosidad y, finalmente, con admiración. Su participación en La Vuelta al Mundo en 80 días lo colocó en la vitrina internacional y le valió un reconocimiento que pocos actores latinoamericanos habían alcanzado. Cantinflas se convirtió en embajador involuntario de la cultura mexicana, en símbolo de un país que reía y reflexionaba al mismo tiempo. Pero en medio de esa gloria empezaron a aparecer las primeras grietas. El éxito trajo consigo presiones inmensas.
contratos millonarios, exigencias de productores, compromisos políticos y una agenda interminable. La imagen pública del comediante, siempre alegre, contrastaba con la del hombre real, cada vez más cansado y reservado. Los rumores de distanciamientos con colegas, de discusiones internas y de traiciones profesionales comenzaron a circular. La fama, que parecía un regalo, también era una carga. Detrás de las cámaras, Mario Moreno luchaba contra la soledad y la desconfianza. Ser Cantinflas significaba pertenecer a todos y al mismo tiempo no pertenecer a nadie. Aquella risa que iluminaba las pantallas escondía silencios profundos, momentos en los que el hombre parecía perderse detrás del personaje. El público, sin embargo, no veía esas sombras. Para ellos, Cantinflas era inmortal, un genio que parecía invulnerable. Nadie sospechaba que bajo esa máscara de comedia se estaba gestando un conflicto que lo acompañaría hasta el final, el de un hombre dividido entre la gloria y sus propios fantasmas. La cúspide del éxito no fue un refugio, sino un territorio lleno de tormentas. Con el paso de los años, el nombre de Cantinflas empezó a aparecer en los periódicos no solo por sus películas, sino también por rumores de disputas legales, tensiones con empresarios y conflictos con otros artistas. Lo que alguna vez fue un círculo de camaradería en los estudios de cine, se convirtió en un campo de batallas donde las traiciones eran moneda corriente. Uno de los golpes más dolorosos llegó con la pérdida de su esposa, Valentina Ivanova, con quien compartió décadas de vida. Su muerte dejó un vacío imposible de llenar. El hombre que hacía reír a millones no encontraba consuelo en sus propias lágrimas. Desde entonces, los silencios se hicieron más largos y la soledad más pesada. El público seguía viendo al comediante, pero sus amigos más cercanos notaban cómo la tristeza se filtraba entre bambalinas. A esas heridas íntimas se sumaron escándalos legales que pusieron en duda su intachable imagen. Hubo pleitos por derechos de películas, enfrentamientos con productores y acusaciones de evasiones fiscales que ensuciaron su reputación. Mario Moreno, que tanto había representado al pueblo humilde y honesto, se encontraba atrapado en un laberinto de abogados y jueces. Muchos lo defendieron, pero otros empezaron a verlo con recelo, como si el ídolo se estuviera transformando en aquello que solía criticar en sus películas. Y en medio de esa vorágine surgieron rumores inquietantes, supuestas premoniciones, frases en las que él mismo dejaba entrever que la muerte lo rondaba. Algunos amigos recordaban cómo bromeaba, diciendo que su tiempo se estaba agotando, aunque en su mirada había un destello de verdad que no podía esconder. El mito comenzaba a teñirse de misterio, como si el destino de Cantinflas hubiera estado marcado mucho antes de su último adiós. El contraste era brutal. En las pantallas seguía siendo el héroe del pueblo, pero en su vida privada se acumulaban sombras de soledad, escándalos y presagios funestos. Era el precio de haber encarnado un personaje más grande que la vida misma, un personaje que ya no le pertenecía. Los últimos años de Mario Moreno fueron una mezcla de homenajes y silencios dolorosos. El hombre que había hecho reír a generaciones enteras se encontraba cada vez más recluido, rodeado de recuerdos y de una soledad que ni la fama ni la fortuna pudieron llenar. Sus apariciones públicas se hicieron escasas, y cada vez que lo veían, el público percibía en su rostro la huella del tiempo y del cansancio. La enfermedad fue debilitando poco a poco al cómico inmortal. Los diarios seguían de cerca su estado de salud, y el país entero parecía contener la respiración. Cuando finalmente la noticia de su muerte se confirmó, México se sumió en un luto que trascendió clases sociales, edades y fronteras. La despedida de Cantinflas no fue solo un funeral, fue un acto colectivo de agradecimiento.
un pueblo entero reconociendo que había perdido a su mejor intérprete, al amigo invisible que los había acompañado en la pobreza y en la esperanza. Miles de personas se congregaron para despedirlo. Las imágenes mostraban filas interminables, flores cubriendo el féretro y lágrimas en rostros de todas las edades. Políticos, actores, trabajadores y niños coincidían en un mismo dolor, la ausencia del hombre que había convertido la confusión en arte. La Ciudad de México parecía detenerse por un instante, como si el tiempo se inclinara ante la memoria de su hijo más querido. Pero entre los homenajes también surgieron disputas. Hubo pleitos por derechos de películas, tensiones familiares y conflictos sobre quién debía administrar su legado. Incluso en la muerte, Cantinflas generaba controversia, como si su figura estuviera destinada a vivir entre la risa y el conflicto. Sin embargo, ninguna disputa pudo borrar el hecho central. Mario Moreno había dejado de existir, pero Cantinflas era eterno. El pueblo, entre lágrimas, seguía repitiendo frases de sus películas, evocando escenas que parecían escritas para aquel momento de despedida. En cada recuerdo, Cantinflas revivía, confirmando que su verdadero triunfo no estaba en los contratos ni en los premios, sino en haber sembrado en el corazón de la gente una risa que sobreviviría al paso del tiempo. Tras su partida, la figura de Cantinflas se transformó en mito. Sus películas continuaron proyectándose en cines, en televisores familiares y más tarde en plataformas digitales, como si el tiempo se negara a borrar su voz atropellada y su sonrisa desbordante. Cada nueva generación descubría en él algo distinto. Para algunos era pura comedia, para otros una crítica feroz a la injusticia, y para muchos un recordatorio de que la humildad puede ser más poderosa que cualquier autoridad. Su legado fue tan grande que incluso la Real Academia Española terminó reconociendo el verbo cantinflear, un homenaje involuntario que lo elevó más allá del cine y lo colocó dentro de la lengua misma. No muchos artistas pueden presumir de que su estilo se convierta en palabra oficial. Él lo logró, confirmando que su arte era también un fenómeno cultural. En la memoria popular, Cantinflas quedó ligado al México que luchaba por sobrevivir, que se reía de su propia miseria y que soñaba con un futuro mejor. Era el rostro del pueblo llano, un peladito que ponía en ridículo a los poderosos y que, con sus enredos, decía verdades que pocos se atrevían a pronunciar. Su risa era alivio y al mismo tiempo protesta. Pero junto a la gloria, el misterio nunca desapareció. ¿Quién era realmente Mario Moreno detrás del disfraz? Algunos lo recuerdan como un hombre generoso y solidario, otros como alguien reservado y distante, marcado por la soledad. Esa dualidad ha alimentado debates hasta hoy, como si su figura estuviera dividida entre la luz del escenario y la sombra de su intimidad. En el extranjero, su nombre quedó inscrito entre los grandes de la comedia universal junto a Chaplin y otros genios del humor. Chaplin mismo lo definió alguna vez como el mejor comediante del mundo, una frase que resume la magnitud de su arte. Y sin embargo, para los mexicanos, Mario Moreno fue mucho más que un comediante. Fue un hermano, un espejo y una voz que nunca se apagará. El legado de Cantinflas no es solo cinematográfico, es también emocional y cultural. Es la certeza de que el humor puede desnudar la verdad, que la risa puede ser un acto de resistencia y que un hombre salido de la pobreza puede conquistar la eternidad. La historia de Mario Moreno, el inolvidable Cantinflas, es la de un niño pobre que convirtió la necesidad en ingenio y la soledad en carcajadas compartidas por millones. Su vida fue un vaivén entre la gloria absoluta y las sombras más íntimas, entre los aplausos del mundo y los silencios de su alma. En el escenario, fue un genio. Fuera de él, un hombre marcado por pérdidas, contradicciones y secretos
que lo hicieron tan humano como cualquiera. El destino lo llevó de las calles polvorientas de Santa María la Redonda a los grandes estudios de Hollywood, de las carpas improvisadas al reconocimiento eterno de la lengua española. En cada paso dejó huellas profundas, en la cultura, en la política, en la manera de entender el humor como un arma contra la injusticia. Y sin embargo, bajo el disfraz del peladito siempre quedará la pregunta: ¿quién era verdaderamente Mario Moreno cuando las luces se apagaban? Hoy, sus películas siguen vivas, sus frases siguen repitiéndose, y su estilo continúa inspirando a cómicos de todo el mundo. Su herencia es inseparable de la identidad mexicana, un reflejo de picardía, resistencia y esperanza. Al recordarlo, no solo evocamos al artista que nos hizo reír, sino también al hombre que nos enseñó que la risa puede ser un refugio en medio del dolor. En este recorrido hemos revivido 25 escenas de un destino tan brillante como doloroso. Hemos visto la infancia de un niño inquieto, los tropiezos de un joven en busca de oficio, la consagración de un artista irrepetible, las heridas de un hombre marcado por la pérdida y, finalmente, la eternidad de un legado que trasciende generaciones. ¿Cuál de estas escenas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Expediente Ídolo, donde seguimos revelando las historias ocultas de las leyendas del cine mexicano.